Nuestro estudio de la introducción a la teología sigue. Continuamos ahora con un tema nuevo. Arrancamos con el tema ahora de las fuentes de la teología. Un tema muy importante en este estudio. Bueno, hacernos unas preguntas para comenzar. ¿De dónde extrae su teología la Iglesia cristiana? ¿De dónde la ha extraído a lo largo de la historia? Y otra pregunta muy propia de nosotros en el mundo evangélico: ¿es la Biblia la única fuente de la teología evangélica? Bueno, trataremos de responder estas preguntas y otras más que irán surgiendo a medida que avancemos en este tema. ¿Cuáles han sido las fuentes de la teología? ¿Cómo vemos la Biblia en este proceso de hacer teología nosotros en el mundo evangélico? Bueno, empezaremos enumerando las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Y luego estaremos analizando una por una. Enumero las fuentes. Obviamente, ya mencioné una, la Biblia. Las Escrituras es una fuente. Pero no es la única. La otra es la tradición. Y vamos a explicar de qué se trata la tradición cuando lleguemos ahí. Una tercera fuente es la razón humana. Y vamos a explicar también de qué se trata cuando hablamos de la razón humana. Otra fuente es el contexto. La realidad del ambiente, el contexto. Donde estamos, donde vivimos, donde ministramos. Y la última es la experiencia humana. Esas son las 5 fuentes de la teología que vamos a ver, que vamos a estudiar. Y otra pregunta que surge de esto es: ¿son todas iguales? ¿Tienen el mismo valor a la hora de hacer teología? ¿Cómo es el asunto? Bueno, vamos a ir viendo una por una y comenzaremos por la primera que mencionamos, las Escrituras. La Biblia como fuente de autoridad. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, primero estaremos viendo el lugar que ocupa la Biblia. Y estamos empezando diciendo que la Biblia tiene preeminencia sobre las demás fuentes. Ya dije que no es la única fuente. En el mundo evangélico, normalmente pensamos que la Biblia es la única fuente para hacer teología y que de ahí es que extraemos nuestra doctrina. De ahí es que la Iglesia ha extraído la doctrina a lo largo de la historia. Bueno, eso es cierto, es verdad y es correcto. Pero, como lo dije, insisto, no es la única fuente. Pero bueno, comparado con las otras fuentes, la Biblia tiene preeminencia. Está por encima de todas las demás fuentes. Y ahí entra un tema muy propio de nuestra tradición evangélica, que es la autoridad de las Escrituras. Las Escrituras tienen la autoridad suprema por encima de lo demás. Nuestras declaraciones de fe suelen comenzar con una declaración sobre la doctrina de las Escrituras. Y normalmente decimos, todos los evangélicos decimos algo así: creemos en la autoridad suprema de las Escrituras en asuntos de fe y práctica. Asuntos relacionados con la doctrina propiamente y asuntos relacionados también con la práctica, las cosas que hacemos, las cosas que creemos y que decimos que creemos y las cosas que hacemos. Bueno, eso es una verdad
que afirmamos, una verdad que sostenemos, que defendemos. Pero, ¿qué quiere decir que tiene preeminencia? Quiere decir que por ahí debemos comenzar siempre cuando hacemos teología. No es que solo ahí vamos para hacer teología, ya lo dije. Pero la preeminencia, ¿qué significa la preeminencia? ¿Qué significa ser bíblicos? Todos decimos que somos bíblicos y que nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestras prácticas se basan en las Escrituras. ¿Qué significa que somos bíblicos? Citar textos bíblicos nos hace bíblicos. Los evangélicos hacemos eso mucho en nuestras predicaciones, en nuestra enseñanza, en nuestros estudios bíblicos, en nuestros estudios doctrinales, citamos textos bíblicos. En nuestras conversaciones, en nuestras consejerías, en nuestros diálogos, es algo muy propio del mundo evangélico citar textos bíblicos. Bueno, citar textos bíblicos es suficiente. Eso nos hace bíblicos. Es un tema de discusión y no tenemos tiempo para entrar en todo eso ahora, y en la discusión eso se puede desarrollar. Digamos, respaldar con textos bíblicos alguna declaración que hacemos nos hace bíblicos. Que estamos hablando de cualquier tema, una conferencia sobre familia, una conferencia sobre finanzas, o una conferencia sobre liderazgo, o una conferencia sobre ministerio pastoral, sobre cualquier tema que estemos discutiendo. Decimos que lo hacemos bíblico porque respaldamos con textos bíblicos lo que estamos diciendo, lo que estamos exponiendo. También es muy común entre nosotros hacer eso. De hecho, uno encuentra libros incluso escritos sobre esos temas que los acompañan con un montón de textos bíblicos. ¿Es eso lo que nos hace bíblicos? Bueno, lo que nos hace bíblicos es darle la autoridad suprema a las Escrituras. Es darle la preeminencia sobre cualquier otra autoridad. ¿Y hay otras autoridades? Pues, preguntarán ustedes. Pues por supuesto que sí, hay otras autoridades. Y dependiendo de cuál sea nuestra tradición eclesiástica, así tendremos otras autoridades. Aunque afirmamos que la Biblia es la autoridad máxima, en la práctica decimos y hacemos cosas que no siempre están de acuerdo con eso. A veces citamos o respaldamos alguna decisión, alguna discusión, no tanto en las Escrituras, sino, por ejemplo, en los reglamentos, en los estatutos de la organización, de la iglesia, en las decisiones que ha tomado las autoridades en algún momento, decisiones oficiales. ¿Tienen autoridad? Claro que tienen autoridad. ¿Cuál autoridad y cuánta autoridad tienen? Muchas de las prácticas que tenemos y las costumbres que tenemos en nuestra iglesia o en nuestras iglesias vienen de una tradición. Ahí entra la tradición. No nos detenemos muchas veces a explorar si tienen o no un respaldo bíblico. Simplemente la seguimos haciendo porque es parte de la tradición. Hay muchas cosas y cuando avancemos al tema del contexto, por ejemplo, vamos a encontrar muchas de esas cosas que son parte de nuestra realidad, que se convierten en autoridad. El problema no es que existan y el problema no es que tengan autoridad, el problema es cuánta autoridad tienen. Y a veces tenemos que reconocer que algunas de las cosas que hacemos no tienen respaldo bíblico,
Y no son necesariamente malas, pero las defendemos a capa y espada como si fueran bíblicas. Hay muchos ejemplos de eso en la vida eclesiástica, y algunos de esos los mencionaremos más adelante. Por ahora ahí dejamos esto y seguiremos con otros temas más adelante, con las otras fuentes, y ahondaremos un poco más.